Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo por la Salud Mental. En esta oportunidad nos acompaña Carlos Cuscamaita. ¿Quién es él? Él es candidato al Congreso por Lima Metropolitana con el número 6 por el partido Perú Primero. Eh, Carlos se posiciona como una de las voces que busca conectar con las nuevas generaciones. También es conocido como el profe de economía y la generación Z. Él impulsa una agenda centrada en el empleo juvenil, el acceso a la educación, al emprendimiento, la lucha contra la criminalidad y la fiscalización a las gestiones. Bienvenido, Carlos, y plantearte la primera pregunta. ¿Cómo es que desde una posible gestión tuya en el Congreso planteas la prioridad o priorizarías el tema de la salud mental? Dentro de la agenda pública, sabemos bien que el Congreso define estas prioridades tanto legislativas como de fiscalización. ¿Qué lugar consideras que debe tener la salud mental en esta agenda parlamentaria? ¿Y tendrías dentro de tus propuestas alguna en particular que impulsaría el fortalecimiento de la salud mental durante tu gestión? Rolando, permíteme primero saludarte a ti, saludar a Guamán Perú, que viene promoviendo la salud mental, y a todos quienes se suman pues a este diálogo, y que es muy importante para nosotros quienes pretendemos pues asumir una responsabilidad a nivel nacional, ¿no? El cargo de diputado es un cargo que tiene tres funciones muy importantes. La primera función es la función representativa y que tiene que ver justamente con una problemática que cada año, hasta el año pasado nada más, tenemos una cifra que cada 3 de 10 peruanos ha padecido y padece pues algún tipo de trastorno en su vida. Y eso es enorme, ¿no? Es una cantidad abismal. Y las políticas que se han venido implementando, creo que poco eficaces a falta de la segunda función que tienen los que pretenden ser diputados en esta bicameralidad que será nueva después de más de 40 50 años. Entonces, la función de fiscalización es la que compete, porque recuerda tú que la ley de salud mental, si bien es cierto, se dio justamente en una época en la que era presidente el ingeniero Martín Vizcarra. Cuando él era presidente, las bancadas y los congresistas que promovían el fortalecimiento, la cobertura, la prevención y también lo más importante, como la prevención, el tratamiento se dio este año 2019, ¿no? Pero las cifras en los últimos 5 o 6 años no han cambiado mucho, porque la norma está ahí, pero no se ejecuta como debiera ejecutarse. Y por eso que los congresistas, los diputados, somos aquellos que vamos a, primero, representarlos. Ya han sido representados, pero lamentablemente mal representados. Segundo, fiscalizar el cumplimiento de esta norma. Y tercero, una función normativa en la que tenemos que plantear proyectos de ley que vayan de la mano con los pros y los contras que se han tenido durante los últimos 5 años. Si es efectiva, si se ha venido cumpliendo o no se ha venido cumpliendo. Entonces, mi papel va a ser muy importante en ello, puesto que yo estoy ligado a la educación por más de 18 años. He trabajado con adolescentes, con jóvenes, con niños. Soy padre de 3 hermosos hijos que, para mal que bien, a veces las enfermedades que tienen de salud no han estado pues ajenas. Sin embargo, déjame comentarte que mi último hijo, él es un pequeño con una condición de TDAH, ¿no? Él hemos tratado desde que tuvimos las primeras apariciones, ¿no? Muy prematuras y muy tempranas, como el aleteo y varias cosas, el tema del lenguaje y demás, pero ha podido avanzar por una inclusión gracias al trabajo enorme de los padres, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el Estado? El Estado muchas veces ha estado ausente en ello. Con decirte que ahora nada más, cuando hablamos de salud mental, no solamente nos referimos a temas de condiciones, hablamos de depresión,
hablamos de ansiedad, hablamos de estrés laboral en el colegio, hablamos de tasas inclusive de suicidio. Para mí es alarmante, por ejemplo, que a la fecha, anualmente, ocurra cerca de las tres cuartas partes, o sea, 750 suicidios por año. 750, o sea, está llegando a 1000. Y esto es terrible, ¿no? Y si hablamos de estrés, si hablamos de ansiedad, mira tú, son más de 300.000 casos que se presentan por año. Más de 300.000 casos. Y estas cifras son terribles. Entonces, yo creo que lo primero que voy a hacer llegando es ver cuánto a través del Ejecutivo, porque es el Ejecutivo que brinda las políticas públicas, cuánto se ha avanzado y cuánto se tiene por avanzar. Entonces, para terminar esta primera pregunta, decirte que los avances han sido significativos en la parte normativa, pero falta todavía la parte de fiscalización. Falta todavía romper ese mito de la dicotomía entre el papel del psicólogo y el papel del psiquiatra, ¿no? Del médico psiquiatra. Hay que romper, cada uno de ellos tiene su función, cada uno de ellos es muy importante. Y esta dicotomía se tiene que romper y se tiene que romper con las políticas que sean claras, ¿no? Y los centros de salud que ya existen, sin embargo, estos centros de salud y muchas veces comunitarios necesitan el equipamiento, necesitan el recurso y que sean recursos sostenibles, que no sean recursos pues temporales, ¿no? Entonces, ¿qué haría de llegar yo al Parlamento? En resumen, creo que te he dicho, hay proyectos de ley que tienen que darse respecto, por ejemplo, a los recursos sostenibles. Hay fiscalización por hacer, de que se esté cumpliendo, y hay representación por hacer, porque tu organización, como muchas organizaciones, o pocas de repente en el Perú, requieren tener esa plataforma y las puertas abiertas de un parlamento que lamentablemente en los últimos años ha actuado a espaldarazo del país, ¿no? De las personas más vulnerables. Efectivamente, y todo lo que uno pueda emprender en relación a la salud mental, como a cualquier tipo de problemática social que se pretenda atender, depende de recursos, depende de financiamiento, depende de esa sostenibilidad que tú bien has mencionado. Y nuestro gobierno asigna a través del presupuesto de salud solo un 3% a la salud mental del presupuesto asignado a la salud general. Entonces, desde tu mirada, ¿cómo es que se podría fortalecer este apoyo financiero de recursos para que se pueda hacer un trabajo concienzudo en lo que respecta a la salud mental? ¿El Congreso puede contribuir a que estos recursos puedan ser sostenibles? ¿Cómo apuntalar a esto para que le demos la fortaleza necesaria? Mira, lo primero que tiene que hacerse es identificar cuáles son las fuentes de financiamiento que hay. Te comento, el Perú, en la ejecución de sus actividades, tiene ingresos corrientes y los ingresos corrientes están divididos por ingresos tributarios y no tributarios. Lo que tú me hablas, por ejemplo, del 3% del presupuesto del área de salud y el 3% que va para salud mental, proviene principalmente de los ingresos corrientes tributarios. Bueno, pues hay que tocar los ingresos corrientes no tributarios, hay que tocar el canon, hay que tocar la regalía, porque de ahí tiene que ir a financiar muchas actividades de prevención, la cobertura y el tratamiento que son muy importantes. Yo planteo, y el marco legal va a estar listo, y decirte que esto tiene que elevarse del 3 al 5% solamente para el año 2027. O sea, nosotros entramos ahora al 2026, vamos a aprobar el presupuesto de 2027, pero yo creo que ahí tiene que implementarse para que para el 2028 el presupuesto siga subiendo. Si sube al 4 o 5%, tiene que subir al 7%. Es decir, tenemos que incrementar en 2% más apenas ingrese este nuevo Congreso. O sea, nosotros no vamos a tener un papel de incrementar o reducir presupuesto, pero sí con marco normativo y vamos a tener un gobierno que sí se ha preocupado por la salud en nuestro país. Recuerda tú que el CIS universal proviene en época de pandemia, cuando el presidente era Martín Vizcarra. Solamente las personas vulnerables, 30% de la población tenía el CIS
pero hoy en día el CIS es universal. Mi hijo, por ejemplo, hoy día, te cuento, ha estado, le han dado tratamiento porque lamentablemente tiene dengue. Se le ha picado un zancudo y él está malito. Ahora, lo han atendido en el CIS de manera urgente. Imagínate tú que mi hijo no tuviera CIS. Mi hijo hubiera tenido una fiebre y no pudiéramos haber identificado, debido a que por la propia condición, la hiperactividad, ¿no? Ellos no sienten el mismo dolor o la misma, pues, sensación que tenemos de repente algunas personas, ¿no? Ellos sienten un picotón y no están, pues, ellos no aguantan más, ¿no? Entonces, yo creo que acá se tiene que, ¿verdad? Y tiene que financiarse con canon, tiene que financiarse con regalías. Algo muy importante que también no existe es crear un Fondo Nacional de Salud Mental. Este Fondo Nacional, como te digo, tiene que ser con los ingresos de canon y regalías, porque esto es muy importante. 30% no es poco, estimado Rolando, 30% no es poco. Y si hablamos, por ejemplo, de depresión, los casos van en aumento. Ya está llegando a 250.000 casos anuales. ¿Y sabe cuál es lo alarmante? Que el 75% de los casos son en mujeres. Y recordarás tú que el papel del hogar, de ama de casa principalmente, o de profesional que también juega el papel del cuidado de los pequeños, hay un mayor porcentaje que son las mujeres que se encargan de ello. Yo, por ejemplo, divido mis roles. A veces cumplo con las labores de hogar con mis hijos, pero mayormente el tiempo son las mamás. Imagínate toda la carga emocional que tienen, el trabajo, el hogar, el presupuesto, los hijos. Entonces, ahí tiene que haber también un rol compartido, pero es alarmante porque el 75% es muy, muy grande. Pero acá lo que alarma más es que el 14%, o sea, ya estamos hablando de cerca de 2 niños y adolescentes de cada 10 que lamentablemente están teniendo problemas de depresión. Yo conozco casos donde han llegado inclusive hasta el suicidio y esto tiene que ser atendido. Según las cifras, tenemos inclusive por año ya llegado a más de 7.000 casos de intento de suicidio. 7.000 casos, y en los cuales se han efectivizado 750. O sea, mira, han cometido suicidio el 10% de los casos de intento que se ha tenido. Entonces yo creo que acá el presupuesto no puede, pues, negarse, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Así, la fuente de financiamiento, como te digo, hay, plata hay, y para la salud, más aún todavía. Yo creo que esta propuesta, tiene que haber presupuesto real para la salud mental en el Perú. Importante lo que dices porque el hecho de canalizar estos fondos que existen para una contingencia vinculada a temas de salud mental es clave. Dentro de las aristas de la salud mental hay un aspecto que impacta de manera negativa en las personas y tiene que ver con la violencia en sus distintas manifestaciones, violencia social, violencia estructural, la violencia escolar, que podemos traducirla en lo que es el bullying, la violencia familiar. La violencia está presente en el día a día y lo vemos en las noticias incluso. Todo este tema de la criminalidad también obedece a un impulso de violencia al cometer estos actos delictivos. Desde tu rol como congresista, ¿qué iniciativas legislativas o de fiscalización consideras prioritarias en el tema de la prevención de la violencia? Mira, la violencia no es solamente física y mental. Hay violencia económica que sucede justamente en el vientre del hogar. O sea, muchas veces el hombre cuando hace sus actividades laborales y es la mujer que se encarga del hogar, de mantener a los hijos, no obtiene ese recurso necesario. Y en el Perú, ellas tienen que recurrir a hacer denuncias por alimentos, ¿no? Para que puedan tener. Y eso ya es una carga de estrés enorme, ¿no? Y lo mismo pasa, pero en menor cuantía en el caso de los hombres, ¿no? Las denuncias por alimentos que hacen los hombres para mujeres es ínfima, es mínima. Entonces, este tipo de violencia también tiene que ser atendida, así como la violencia sexual,
que tú has escuchado, ¿no? Ministros, has escuchado congresistas hablar de estos casos, incluso candidatos que pretenden, pues, crear instituciones para proteger adolescentes y niñas que han sido ultrajadas. Y esto es alarmante. ¿Sabe por qué? Porque ellos reciben presupuesto del Estado. O sea, ellos reciben presupuesto del Estado. Entonces, ¿qué objetividad puede existir en que puedan combatir ese incremento de esta problemática que es grave si reciben presupuesto? O sea, y yo no tengo ningún problema que se reciba presupuesto público para atender ciertos casos, pero estamos hablando de situaciones que son muy alarmantes. Entonces, la violencia física, la violencia mental, igual de ser atendida, debe ser pues una prioridad. Yo considero, y Rolando, que las primeras denuncias que se hacen en las comisarías tienen que ser atendidas, así sean falsas, porque inclusive hay un alto incremento de denuncias falsas que se han hecho a nivel de comisarías, pero no importa, porque así sean falsas, la investigación dirá, oye, cuáles son verdaderas y cuáles no, y las verdaderas serán casos atendidos. Las que son falsas, yo felicito que se hayan sacado normas también que sancionan con pena privativa, ¿no? Con sentencias a aquellos que hacen denuncias falsas. Pero eso no es lo prioritario. Lo prioritario son que se reciban las denuncias y muchas comisarías no las reciben. Por eso es que yo propongo que esta ley que penaliza la denuncia falsa se mantenga, pero que sea mayor proporcional las denuncias que se hacen por ciudadanos en las comisarías. Tiene que activarse los canales y para eso existen las plataformas, los nuevos software, existen las botoneras de pánico virtual que deben estar al alcance de la población, que lamentablemente sufre, y más aún en las zonas rurales que urbanas, ¿no? De la mayor cantidad que puede existir. Por ello creo que ahí el trabajo de las comisarías sectoriales debe ser impulsada y para ello una reforma policial ya lo hemos planteado como partido. Perú primero plantea una reforma policial para que pueda sancionar a la mala policía, porque hemos visto casos, Rolando, hemos visto casos en los cuales por no recibir una denuncia, las personas han terminado muertas, ¿no? A manos de un asesino, a manos de una persona que tenía problemas de salud mental y que fueron delincuentes en su momento ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar? Por ello que planteo que las comisarías sectoriales deben tener un papel protagónico en ello. Una propuesta también que tengo es que acá definitivamente tiene que haber un sistema articulado. El sistema articulado entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, porque recuerda tú que estos problemas están y son visibles en los colegios, en las universidades. Un joven en la universidad, una universidad prestigiosa, ¿no? Donde las pensiones son enormes. O sea, el problema de salud mental no distingue nivel socioeconómico, no distingue sexo, no distingue absolutamente nada. Por eso que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo tienen que formar parte de un sistema articulado para que puedan solucionar y atender estos casos que son alarmantes. Luego también la gratuidad de las atenciones, Rolando. O sea, mi hijo y otros pequeños que he podido conversar con las mamitas, que ellas forman parte de mi equipo de campaña, que son mujeres en primera línea, saben que llevo como propuesta bandera la creación de los centros de desarrollo integral, que el Congreso no lo puede hacer, pero hay que crear el marco para que las municipalidades que cuentan con los espacios, el MINSA que cuenta con el equipamiento y el Ministerio de Economía y Finanzas que cuenta con los recursos, puedan de una vez por todas tener los centros de desarrollo integral para que nuestros hijos no tengan que ir a una atención donde le cobran 60 70 soles, por Dios. O sea, sesiones, quizá yo lo puedo pagar haciendo el esfuerzo, pero hay personas que no pueden pagar, Rolando. Y no te imaginas que es una doble carga emocional, tanto para el pequeño que no mejora su condición y tanto también para la madre que se esté elevando el nivel de estrés. Por eso que acá yo considero que la gratuidad tiene que ser entre 6 a 12 sesiones para las personas, no necesariamente personas vulnerables. Yo creo que acá tiene que haber una gratuidad y la inclusión de la salud mental al sistema integral de salud, al SIS. Hay que incluir la salud mental al salud. Hay que incluir la salud mental al sistema privado. Debemos incluir, no es ajeno. Las cifras están ahí.
30%, uno de cada tres peruanos padece de estos problemas. Entonces yo creo que ahí hay mucho pan por rebanar y definitivamente muchas normas por corregir y por dar y sobre todo, como te decía al inicio, por fiscalizar. Y eso lo voy a hacer llegando al Congreso. Por eso queremos postular, porque soy un padre que tiene un pequeño con una condición y soy un padre que ha sido cargado de mucho estrés laboral, soy un padre que ha padecido estas hiperactividades, entonces necesitamos ser atendidos en ese caso. Tiene que haber una persona que, y no solamente una persona, todo un Congreso que se ponga pues la mano al pecho y el trabajo por delante que tiene que ejecutar. Qué bueno escuchar tus propuestas, Carlos. Y acabas de mencionar algo importante. Has dicho la palabra padre. La palabra padre forma parte de lo que es la familia. Y la familia tiene un rol fundamental en el desarrollo, no solamente físico, la buena alimentación, sino también en el desarrollo mental, en la formación y el moldeamiento de una personalidad que sea saludable, que sea para bien de la sociedad. Y los estudios lo dicen. O sea, en la familia se puede funcionar de manera adecuada, como también puede haber disfunciones que alteran el desarrollo y la perspectiva de ciertas personas que se crían bajo ese seno. Y adicionalmente, el estilo de crianza en costa, en sierra y en selva son distintos y aparecen figuras nuevas, figuras en las que los padres tienen que viajar a Lima para trabajar y dejan a sus hijos al cuidado de los abuelos, de los tíos. Existe mucho también la presencia de cuidadores, que es una figura que no está contemplada en los sistemas de registro de salud mental. En ese sentido, ¿qué rol debería tener el Estado para salvaguardar el tema de la familia, fortalecer a la familia, orientar a madres, padres, cuidadores, respetando esta diversidad que tiene nuestro país? Mira, cuando hablamos de la familia, que es el principal núcleo, es la célula básica de la sociedad, ¿no? Y es el Estado el principal actor en la regulación de ello. Pero no podemos desvincular a la familia con la empresa privada porque muchas cabezas de hogar tienen que ir a trabajar y tienen que compartir roles no solamente en el ámbito laboral, familiar, sino con esta problemática que subsiste a veces en sus hogares. O de repente llegan, imagínate tú, en el ambiente laboral. Hay una presión constante. Tú sabes que nosotros somos uno de los países con altos niveles de estrés en la región latinoamericana. Enorme. Estamos llevando los picos muy, muy, muy elevados. Entonces, ¿qué hacemos con la salud mental en el trabajo? ¿Se considera dentro de la seguridad y salud en el trabajo del SST? El SST definitivamente toca temas pues de que prevención de riesgo, que no te puedas tener algún tipo quizá alguna emergencia, ¿no? Pero ¿está incluida la salud mental en el SST? No está incluida, no se toma en consideración. ¿Se otorga realmente una licencia por salud mental? No se otorga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la empresa lo que quiere es producir. La empresa no puede romper su proceso productivo. Pero es que no tenemos, pues, un sistema articulado, como te decía hace un momento. O sea, el MINSA, el MINEDU y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ellos tienen que estar ahí articulados y tienen que proteger. El derecho laboral es positivo para todo cuanto le favorece al trabajo, al trabajador. Sin embargo, no existe esa licencia de salud mental porque a la final te están despidiendo. ¿Quién protege laboralmente a este padre de familia o a este esposo que tiene que llevar a su esposa a un centro o a él mismo que está padeciendo este tipo de situaciones? Entonces, hablar de familia no es ajeno a hablar de su centro laboral. Hablar de familia no es ajeno a hablar de las municipalidades, Rolando, porque las municipalidades reciben recursos. Porque hablar de la familia no es ajeno a hablar de las comisarías o del Ministerio Interior. Actualmente existen 6 muertos por día, ya está llegando a 7 muertos por día.
La familia está teniendo, yo estaba en una fiesta de promoción de mi hijo en diciembre y de los 22 niños que participaron, Rolando, 17 niños levantaron la mano y querían ser policías. Y cuando yo converso con los papitos y le digo, oye, tu hijito quiere ser policía. Bueno, a mi hijo me salió que quería ser heladero, ¿no? Pero le preguntaban, ¿por qué quiere ser policía? Y mira los niños lo que comentaban. Es que ya no quiero que vuelvan a matar a mi tío Julio, el conductor. Es que ya no quiero que disparen a luces. Un niño decía que quería ser chofer y quería manejar más rápido para que no atenten contra la unidad. Un pequeño de 5 años, Rolando. O sea, los pequeños, esas pequeñas semillas le están incluyendo unas semillas del miedo, del terror. ¿Y dónde están los colegios? Por eso que la familia también no puede estar desligada a las escuelas, porque en las luego por cada 200 niños. No existe, Rolando. Hay colegios que tienen 1.000, 2.000 estudiantes y tienen psicólogos que van una vez a la semana. No tienen psicólogos. No hay. Mucho menos hay pues un médico psiquiatra, ¿no? Que pueda tocar temas que son álgidos. Los padres tienen que costear los docentes sombra, los padres tienen que costear todo. Y está bien, pero ¿qué más hace el Estado conmigo? Si yo le pongo un docente sombra, necesito tener mi remuneración. Pero por el otro lado me exigen, me presionan, no me protege laboralmente. ¿Ah? Me están condicionando el tema de mi pago, me están condicionando seguir en el ámbito laboral, o si no me van a despedir. ¿Te das cuenta? Y yo considero que los colegios, y mírate, permíteme contarte, a veces hablo un poquito, hablo no un poquito, sino mucho. En el año 2020, exactamente el 24 de enero, el presidente Vizcarra dio el decreto de urgencia 021, donde cambió la forma de ejecución de los proyectos de inversión. Se llama Proyecto Especial de Inversión Pública. ¿Y sabes para qué? Para que la ejecución de las obras no la haga en Vinedo, sino lo hagan de gobierno a gobierno. De manera que el Reino Unido venía, elaboraba el expediente técnico, supervisaba, y ¿sabes qué? ¿Cuál fue el sueño del presidente Vizcarra? Hacer colegios grandes del Bicentenario. Y esos colegios bicentenarios fueron realidad gracias a ese cambio normativo y técnico. Actualmente tenemos 75 colegios del Bicentenario, inaugurados con los últimos gobiernos, pero que tuvieron su punto de nacimiento en esa época. Y lógicamente fue una lucha contra las mafias de las constructoras, contra las mafias de los corruptos. ¿Y esto a qué quiere, qué tiene que ver con la salud mental? Tenemos que utilizar la infraestructura de las escuelas para convertirlos en centros de prevención, Rolando. No existen centros de prevención comunitaria, no tienen espacio. Los colegios tienen auditorios, tienen patio, tienen centros para desarrollar prevención comunitario, para que el MINSA llegue, para que las empresas tengan un espacio al menos para poder tener sus capacitaciones, sus talleres. Entonces, hablar de familia no es un divorcio con las instituciones públicas y privadas. Hablar de la familia es hablar de la cédula básica de la sociedad, que tiene que estar en constante movimiento y en constante participación con estas instituciones. Con ello vamos a lograr muchas cosas y con un gobierno serio, con experiencia, como el presidente Vizcarra, lo vamos a lograr, Rolando. Eso yo lo tengo muy claro. Definitivamente es clave el fortalecimiento de las familias, debido a todos los factores que has mencionado. Has hecho un análisis propio de personal de salud mental. Y has tocado también un aspecto importante porque mencionas, ¿no? Todo padre de familia, toda madre de familia también trabaja, ¿no? Y la salud mental no tiene que estar ajena al entorno laboral. Has mencionado estos comités de seguridad y salud para el trabajo que son que toda empresa tiene que tener por ley, ¿no? Y ellos son los que incentivan, promueven todas las campañas y políticas vinculadas a la prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Hablamos también, y esto está muy en boga ahora, el tema de la prevención del hostigamiento sexual laboral, el tema que está muy, muy respaldado por la SUNAFIL. Hay fiscalizaciones constantes a las empresas para el cumplimiento de contar con un comité de prevención del hostigamiento sexual laboral y también para poder promover una cultura de bienestar en ese sentido entre los trabajadores y colaboradores de la empresa. Entonces,
¿Qué rol se podría tener desde el Congreso para promover esta prevención del hostigamiento u otros riesgos psicosociales, teniendo en cuenta de que la normativa ya respalda el hecho de que esté instaurado el tema de la prevención en salud mental en las empresas? ¿Podría hacerse algo desde el Congreso para empujar este coche y que sea más fuerte y sólido el tema de del bienestar emocional en las empresas? Mira, tú me has hablado algo muy importante y que poco se maneja, ¿no? O poco se toca por parte del Estado, o poco se ve. O sea, se da, pero poco lo ve el Estado. Y si poco lo ve, poco hace algo al respecto para poder corregirlo. El acoso laboral, ¿no? Que existe, que sabemos que hay penas, sabemos que existe la norma, que existen las sanciones, pero ¿cómo lo prevenimos? ¿O cuáles son los canales de denuncia existentes? Por eso considero yo que el papel del psicólogo es sumamente importante. Por eso creo yo de llegar y no, no es que creo, yo estoy convencido que de llegar cuando yo te decía que se necesita un psicólogo por cada 200, bueno, empecemos por cada 500, quizás por un tema presupuestal, pero la meta tiene que ser por cada 200. Pero ahí, cuando se tenga que contar con los psicólogos, tenemos que tener un telepsicólogo. El telepsicólogo va a poder atender estos casos vía online. Online. Llegas del trabajo y tú te imaginas la carga de haber sido yo acosado por mi empleadora o acosada por mi empleador. ¿Dónde? No tengo botonera de pánico virtual para activarlo. Lo tienen que tener para que se enciendan las alarmas. El telepsicólogo muchas veces no le va a costar nada al Estado porque es capital humano. Faltan este tipo de convenios con el Colegio Profesional de Psicólogos, falta un convenio con las universidades, la Cayetano Heredia, la Universidad de San Marcos. O sea, muchas veces ellos hacen sus prácticas preprofesionales, pero poco se le toma en consideración en ello. Yo creo que primero, hay que aperturar los canales de denuncia, los canales, las botoneras virtuales de pánico, del acoso y otro tipo de situaciones, violación, hostigamientos y demás, ¿no? Porque esto lamentablemente afecta, genera depresión, afecta, genera ansiedad y puede llegar hasta el suicidio, que como te repetí al inicio, 750 suicidios por año, de 7.000 intentos, es realmente alarmante. Por eso pienso yo que la atención psicológica debe ser gratuita para todos y acá el trabajo sin estrés va a evitar definitivamente cualquier tipo de abuso. Entonces yo considero que sí, tiene que haber este trabajo. Y otra cosa, las empresas. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en salud mental por impuestos, Rolando? O sea, las empresas tendrían dentro de su ambiente laboral, ¿no? Programas que incentiven, programas que prevengan, programas, ¿por qué no decirlo? Si ellos le otorgan, por ejemplo, un seguro privado, caramba, ¿por qué no pensar de repente en una cobertura? No solamente en una prevención, sino en una cobertura. Entonces, ¿y quién paga eso, Carlos? Eso lo paga pues la empresa. ¿A cargo de qué? A cargo de exonerarle unas partes del impuesto a la renta que pagan. Yo tengo un planteamiento con los jóvenes, Rolando, y me he reunido con ellos y todo. Es la ley de empleo juvenil obligatorio. Y la ley de empleo juvenil, cuando me preguntan, ¿qué? ¿Van a obligar a las empresas? No, vamos a obligar a que se cumpla la norma de que la pequeña, mediana y gran empresa incluya dentro de su bolsa de empleo de planilla al 10% de los jóvenes. Entonces, el 10% va a significar cerca de 200.000 jóvenes que van a ingresar, porque hoy en día 8 de cada 10 jóvenes trabajan en situaciones deplorables, sin contrato, sin beneficios, sin nada, muchas veces sin descanso. Y ya le estamos inyectando a los jóvenes ya el ambiente de estrés y ansiedad. Entonces, ¿pero qué tiene la empresa? ¿Cómo va? Estos son altos costos. Me decían, la microempresa tiene, es que no estamos incluyendo a la microempresa, estamos incluyendo de la pequeña, mediana, grande, o sea, las que tienen más de 10 trabajadores. O sea, con 10 trabajadores, que incluyas un joven entre 18 y 28 años de edad, o sea, eso no te va a hacer ni pobre, ni al joven lo va a hacer rico. Sin embargo,
yo planteo que por el otro lado las empresas tengan el 10% de exoneración tributaria de su impuesto a la renta y el 10% de subsidio por parte del Estado, el 10% de su remuneración, por 6 meses por cada contrato de 2 años. O sea que me aseguras un contrato al joven por 2 años, el Estado te va a subsidiar el 10% mensual por 6 meses. Ahora por ahí me dicen, ¿y cuánto cuesta eso? 400 millones de soles, la exoneración tributaria que dejaría de percibir el Estado, y 200 millones de soles que el Estado tendría que subsidiar a las empresas. Son 600 millones de soles, un presupuesto ínfimo, pero que generaría bastante. Y si a eso le incluimos ese seguro, salud y SIS que contenga salud mental, créeme tú que esto va a generar un engranaje perfecto en combatir realmente este flagelo que nos viene matando lentamente, hasta mientras dormimos. Carlos, ha sido bastante alentador escucharte porque es importante para instituciones como Human tener esa mirada política positiva frente a todo lo que es la salud mental. Te agradecemos tu participación, ha sido un gusto tenerte y bueno, ¿cuáles serían tus palabras finales para ir cerrando este capítulo de Diálogo por la Salud Mental? Bueno, yo quiero agradecerte, creo que lo pronuncié mal al inicio, agradecer a Human Perú, agradecerte a ti, a los chicos que forman parte del equipo. De verdad que estamos con toda la predisposición. No estamos acá para hacer más de lo mismo. Estamos acá para hacer todo lo que se dejó de hacer durante mucho tiempo. Por eso que en estas elecciones le invitamos a que conozcan nuestro plan de gobierno que ha sido muy reconocido, no tiene nada de plagio ni nada por el estilo, ha sido felicitado y justamente en materia de desarrollo humano, que es lo que venimos contribuyendo nosotros. Porque son 18 años de mi vida que lo he entregado a la educación y una educación en la que he sido paternalista y me he convertido muchas veces en padre de muchos jóvenes. Y por eso que siente ese sentir, ese cariño. Así que felicitarte por la labor que vienen promoviendo y estoy acá para ser la voz de todos ustedes, de la organización y de todos aquellos que realmente necesitan que las políticas se den y se fiscalice y sobre todo que se corrijan las normas que no los viene protegiendo para nada. Así que saludarte y agradecerte. Aquí el profe de Economía estará presente y siendo la voz de todos ustedes de llegar al Parlamento. Muchas gracias, ha sido Carlos Juscamaita. De esta manera damos por finalizada esta edición de Diálogo por la Salud Mental. Nos estamos viendo. Gracias a todos por estar participando a través del live de Facebook y será hasta otra ocasión. Nos estamos viendo. Buenas noches con todos. Sí, nos quedamos un ratito para la fotografía final. Voy a interrumpir el live.